Gracias a Dios, hermanos, una vez más, hermanas, con la oportunidad que Dios nos concede de poder estar congregados en su nombre con la iglesia en este lugar y recibir nuevamente el consejo de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Voy a leer versículos 12 y 13. Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. En el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, encontramos a la iglesia saliendo vencedora de todos los ataques de Satanás. El rol de Cristo, por ejemplo, en Revelación, es establecer el reino de Dios en la tierra y convirtiendo los reinos de este mundo a ser de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que Juan nos da en todo el libro de Apocalipsis. Uno de los mensajes que vemos muy comunes a las 7 iglesias de Asia consiste también en recompensar una recompensa prometida a todo el que venciere. Vemos esto en el capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, como también el versículo 26. También ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, versículo 5, versículo 12 y versículo 21, encontramos esa referencia al que venciere. Y el énfasis de Juan a las iglesias de Asia conlleva ese pensamiento: al que venciere. El llamado de Dios a la iglesia es de vencer. Es un llamado que se ve desde el principio, el llamado a vencer. Es fundamental en la estructura del tema del libro de Apocalipsis, el tema de vencer. La iglesia es llamada a vencer. Y esto demanda del creyente la participación activa en la guerra contra el mal. Demanda de nosotros, si somos llamados a vencer, demanda de nosotros una participación activa, ¿verdad?, en estas cosas, o especialmente en la guerra contra el mal. Todo lo que ha sido escrito a la iglesia tiene ese objetivo expresado en las palabras: al que venciere. Es un llamado individual a toda la iglesia, no a la iglesia en general, sino al individuo, al que venciere. Somos llamados a tomar parte activa en esta lucha para establecer el reino universal de Dios aquí en la tierra, cada uno
de nosotros y especialmente a establecerla ante todo tipo de oposición. En Apocalipsis 21:7 dice el apóstol Juan, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice Dios en su palabra, al que venciere. Entonces, vemos la importancia, vaya la redundancia, ¿no? Al que venciere. Estamos hablando de una orden expresa de parte de Dios en la que se nos ordena a luchar intensa y constantemente contra todo lo que se opone a nuestras convicciones cristianas y al estilo de vida que nos corresponde a nosotros vivir y llevar en el diario vivir. Somos llamados a luchar contra toda oposición. ¿Es una lucha intensa? Sí lo es. Es decir, que se trata de una lucha muy fuerte, pero una lucha muy agotadora para cada uno de los que hemos sido llamados para ser seguidores de Cristo Jesús. Es una lucha intensa, agotadora, es una lucha constante, no termina el viernes y hay descanso el sábado y el domingo, como fuese algo que anhelamos nosotros todos los días de nuestra vida, pero no es así. Es una lucha constante, una lucha en la que no se valen las pausas, no se valen las vacaciones. Mientras otros están luchando, hermanos y hermanas nuestras, no se valen las pausas. Hemos de luchar por llegar a una vida íntegra, todos y cada uno de nosotros. Vemos también esto como ejemplo también, ¿verdad? En la carta del apóstol Pedro, que dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como vemos, se trata, hermanos, hermanas, de una lucha que va dirigida en tres direcciones. La primera, contra nosotros mismos. Tenemos que vencer a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras respuestas, ¿verdad? A estos estímulos que nosotros recibimos. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y cuando digo de nosotros mismos, aquí la mente. A veces la mente es con lo que más luchamos con nosotros mismos, porque la mente a veces abraza pensamientos tan negativos, tan pesimistas, ¿verdad? Tan fatalistas, que eso de alguna manera nos afecta en nuestro vivir. Somos llamados también, número 2, a luchar contra el mundo. El mundo nos hace difícil también vivir y expresar nuestro cristianismo, por más que nosotros queramos. El mundo también se opone al avance de las buenas ideas, de los buenos pensamientos con relación a la palabra del Señor, por supuesto. El mundo se opone. Y número 3, contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. Por eso la lucha es agotadora, intensa, y se trata de una lucha constante de todos los días. Luchamos con nosotros mismos, luchamos contra la corriente de este mundo y luchamos con el enemigo de nuestras almas, Satanás, que no opera él únicamente, sino todos sus seguidores. Esa tercera parte de los ángeles que fue convencida por las mentiras de Satanás. Tenemos que luchar con todo eso. Por eso debemos ser misericordiosos los unos con los otros y no ser tan duros, porque luchamos. Algunos de nosotros, algunos de ustedes están aquí porque es un momento de pausa en el buen sentido de la palabra, que estamos nosotros para recobrar energías, para recibir estímulo a las buenas obras como también al amor. Estamos aquí para recibir y estar convencidos de que Dios está con nosotros. Necesitamos un momento para poder reflexionar en nosotros mismos, en el mundo y en las obras también dañinas del enemigo de nuestras almas. No nos queda la menor duda que se trata de una lucha muy fuerte en la que se requiere determinación, como también valor para renunciar a aquello que no nos conviene, que no le conviene a mi mente, no le conviene a mi cuerpo, menos le conviene a mi espíritu. Necesitamos determinación, pero todo valor, porque aquí puedo estar convencido, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, se opone.
Trata de autojustificarse para hacer lo que hace. Y luego añadido a eso el mundo. Que no todas, sí, nosotros es algo malo, se predica, se enseña que es malo. Pero hay cierta atracción en la maldad. Hay cierto placer en hacer aquello que a Dios no le agrada. Si lo malo fuera malo y nos dañaría por completo, pues nadie lo haría. Pero hay cierto placer, hay cierta alegría. Pero hay camino que al hombre le parece bien, pero el fin es un camino ¿de qué? De muerte. Y Satanás no nos hace nada fácil, hermanos. Él nos presenta, él influye. Con razón, a veces estamos agotados. A veces estamos con unas, como dice Juan en Apocalipsis, creo que la iglesia de Filadelfia, tienes pocas fuerzas. Retén lo que tienes, porque si es una lucha intensa, a veces uno no piensa tener el valor o la energía suficiente para seguir otro día más. Pero gracias a Dios que Dios nos da la fuerza. Por eso aprovechemos siempre la oportunidad de estar en comunión los unos con los otros y escuchar la voz de Dios, porque nos enfrenta una lucha intensa. Por eso Juan le dice a los hermanos, a las 7 iglesias de Asia, al que venciere. Y sí, hermanos, se tiene que vencer. Y para poder vencer se requiere valor y determinación todos los días de nuestras vidas. Yo sé que muchos de nosotros tal vez no pensamos en nuestra decisión de seguir a Cristo en la intensidad de la lucha, pero no estamos solos, no estamos solos. Hay promesas para cada uno de nosotros. No desmayes, no desmayes, no regreses. Espera en el Señor. Él te va a dar las fuerzas para salir adelante. Al que venciere, Apocalipsis 2:17, al que venciere, fíjate, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, yo le voy a dar del maná escondido. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. ¿A quién? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice el apóstol Juan. Palabras del Señor Jesús, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? Al que venciere, Apocalipsis 3:5, que será vestido de vestiduras blancas. ¡Qué bonito! Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Qué bendición! Porque los nombres que están escritos en el libro de la vida pasarán a la vida eterna. Gozarán de la eternidad con Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el nombre mío, el nombre tuyo. Cuando aquí nadie quiere saber de nosotros, cuando el mundo busca aplastarte, destruirte, derrotarte, Dios promete por medio de Cristo, tu nombre va a ser confesado delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Pero para eso tengo que vencer. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo escribiré mi nombre nuevo en él al que venciere. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así yo voy a hacer con todos aquellos que vencieren en mi nombre, se sentarán conmigo, así como yo estoy sentado con mi Padre, al que venciere, porque yo he vencido, dice el Señor Jesús. Y vaya que el Señor Jesús podemos alimentarnos del ministerio de Cristo. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, pero gracias a Dios venció. Fue victorioso en todas las cosas y tiene el derecho y la autoridad de sentarse a la diestra del Padre. Por eso, cada visión celestial que a Juan se le dio la bendición de poder ver, siempre vio al Cordero de Dios sentado en el trono porque tuvo el derecho de sentarse porque venció en la tierra. Nosotros somos llamados a vencer y se nos dará la bendición de sentarnos con Cristo en el trono. Qué bien, ¿cómo les parece?
sentar en el trono con el Todopoderoso, eternamente y para siempre. ¡Qué honor! No hay posición más honorable en el reino de los cielos que estar sentado en los tronos que Cristo ha proveído a aquel que ha vencido. El verbo vencer, del griego nikao, de donde viene la palabra Nike o Nike, cuya traducción sería, la palabra vencer significa dominar, conquistar, prevalecer, obtener la victoria, superar a los demás. Tiene que ver con la introducción de todas aquellas cosas que son presentadas en el libro de Apocalipsis. No lo vamos a leer todo, menos estudiarlo, porque uno se va a levantar, se va a ir luego uno y al rato se queda uno solo. Lo puedes tú leer en tu casa. El verbo vencer, cuando el Señor Jesús usa la palabra vencer, que es dominar, conquistar, prevalecer, obtener la victoria, superarse, tiene que ver, esta palabra tiene que ver con la introducción de la Trinidad satánica. ¿Quién es la Trinidad satánica en el libro de Apocalipsis? El dragón, la bestia y la gran ramera. La iglesia es llamada a vencer a esa Trinidad satánica que tiene el poder de Satanás para hacer cosas horribles sobre los habitantes de la faz de la tierra. Por eso se le conoce como el gran dragón, la bestia. No se puede describir a este ser con un nombre honorable. Se le describe como una bestia porque actúa, razona como una bestia. Pero también se le llama la gran ramera porque no es fiel. No puede ser fiel a Dios, no puede ser fiel a los hombres. Es una ramera, se acuesta con todo mundo, no tiene ella dignidad. Uno tiene que luchar y vencer, conquistar y superar al dragón, la bestia y la gran ramera. El número, los 144,000 israelitas y la gran multitud innumerable vestida con ropas blancas en los cielos son una forma de presentar al pueblo de Dios. Uno, el primero, los 144,000 es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento y es un término militar que habla de la iglesia como un ejército que está militando activamente aquí en la tierra. Por eso no se valen las pausas. No se valen que ahí los veo después de tanto tiempo. No, porque la iglesia está militando, la iglesia está marchando, la iglesia está activa. Uno tiene que participar, no puede dejar a sus hermanos, hermanas, soldados y abandonarlos, porque tú eres una parte importante. Tus talentos, tu fuerza, tu sabiduría, tu vigor, todo es importante para el avance de la iglesia. Uno no puede ausentarse ni pedir vacaciones. El Antiguo Testamento vemos esto, era importante el número, el poder enumerar el ejército. Este número representa el ejército de Israel, que está bajo el liderazgo de León de la tribu de Judá. Han de pelear contra todas las fuerzas enemigas. Es un ejército, pero ¿quién gobierna el ejército? El león. ¿Cuál león? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Él viene de esa tribu. Él está presentemente y activo, luchando y conquistando. Lo hizo en la tierra y lo hace también desde la eternidad, gobernando la iglesia. Por eso Él es cabeza de la iglesia. Él instruye a la iglesia. Él ha rogado por la iglesia para que la fe de ellos no falte, porque Él quiere que la iglesia sea victoriosa. Por eso el llamado al que venciere. Él es el que dirige y controla y guía a las fuerzas de los 144,000 contra todas las fuerzas del enemigo en la tierra. Pero en el cielo es una gran multitud que se encuentra en el cielo. Es el mismo grupo. Son aquellos que han participado en la batalla y que ahora son mártires, que celebran la victoria en el cielo, habiendo lavado sus ropas, emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Han participado de la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Juan ve esa visión y dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? Y luego dice, ¿y de dónde han venido? El anciano le dice a Juan, ¿tú lo sabes, Juan? Juan le dice, no lo sé, ¿quiénes son? Estos que tú ves son aquellos que han salido de la gran tribulación. Han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso, Juan, están delante de él día y noche y le alaban, porque han salido victoriosos en la tierra.
estuvieron en la tierra, pelearon la buena batalla de la fe, conquistaron en el nombre del Señor Jesús, murieron como mártires por su fe en Cristo Jesús y ahora son contados con esa gran multitud, la cual nadie puede ¿qué? Contar. Nadie puede contarla, es innumerable, porque los que luchan por el nombre y la lealtad a su Rey de Reyes y Señor de Señores son innumerables. Bien le dijo el Señor a Abraham, tu descendencia, Abraham, será como las estrellas del cielo y será como la arena del mar. No las puedo contar, pues de eso se trata. Es innumerable. Los que se van a salvar son innumerables. Son innumerables. Y van a vencer en el nombre de Cristo Jesús. La promesa a los conquistadores en el mensaje de las 7 iglesias es para aquellos que han vencido por el único medio que es posible, por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera de obtener la victoria si no es a través de Jesús. Pero ¿cómo se venció? ¿Cómo han vencido? Número 1, vencer el conflicto dentro de la iglesia. Dije al principio que luchamos con nosotros mismos, luchamos nosotros con el mundo y luchamos nosotros con Satanás o contra Satanás. Aquí la iglesia está luchando consigo misma. Vencer el conflicto dentro de la iglesia. Las cartas escritas a las 7 iglesias de Asia nos vislumbran los desafíos que tenían que enfrentar los creyentes del primer siglo. En las palabras del Cristo resucitado, yo conozco a cada una de las iglesias. Jesús les dice por labios del apóstol Juan o por su escritura, yo conozco tus obras. Indican la omnipresencia de Cristo con relación a la vida de las congregaciones. Yo conozco. No es necesario decirme, no es necesario informarme. Jesús dice a las iglesias, yo conozco, yo sé. No hay necesario, porque a veces tú y yo podemos no decir la verdad, retener la verdad o añadirle a eso. ¿Verdad que sí? A veces exageramos la verdad. Jesús dice, no, yo conozco. Qué bendición y satisfacción saber que Jesús nos conoce. ¿Se acuerdan cuando Simón Pedro, el Señor Jesús le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijo Simón Pedro, ya entristecido, dice, Señor, tú sabes que todas las cosas, tú sabes que te amo. Yo sé, Jesús conoce la vida de cada uno de nosotros. Conoce mi entrar y conoce mi salir. Conoce cómo entro por las puertas y conoce cómo salgo por las puertas. Me conoce emocionalmente. Antes que la palabra salga, tú ya la sabes. Bueno, ustedes saben, Dios la sabe todo. Nos conoce perfectamente. Primero, estaba el conflicto con el liderazgo y la autoridad de la iglesia. La iglesia en Éfeso fue alabada por su rechazo a los falsos apóstoles. La iglesia tiene que vencer los falsos apóstoles. Siempre hay falsos apóstoles, siempre hay falsos profetas, siempre ha habido falsos hermanos. Todo esto la iglesia tiene que enfrentar porque es una amenaza desde adentro. También existieron las obras malvadas de los nicolaitas que la iglesia tuvo que enfrentar. Mira, ahí se está enseñando las obras de los nicolaitas. Eso no es permitido y tú lo estás permitiendo. No se puede perpetuar las ideas de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice Dios. Problemas en Pérgamo, problemas en Tiatira con Jezabel, que enseñaba a la iglesia a no solamente a fornicar, sino también a comer carne sacrificada a los ídolos. Jezabel, y le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, y tú lo toleras y no haces nada al respecto. Aquí tuvieron que vencer sobre la dirección que habría de tomar la iglesia. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién la va a guiar? Una dirección no solo en doctrina, sino también en práctica. No solamente lo que creemos, sino también lo que practicamos y cómo lo practicamos. Las cosas que hacemos y por qué las hacemos. No por tradición, sino por obediencia a los mandamientos de Dios. A veces no se puede marcar una línea definida. A veces la línea está marcada en la arena y nadie ve esa línea y traspasamos y hacemos. Hay que vencer. Hay que vencer. Segundo, estaba el conflicto sobre cómo debía de vivir el creyente en Cristo.
La confusión consistía en dos factores: comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Cómo es posible? Los creyentes continuaban, eran confrontados con la adoración de otros dioses y divinidades femeninas, otra vez con lo mismo, pero la iglesia tiene que vencer lo mismo. Las fiestas solo eran el medio o el gancho para poder seducir y así adorar a sus dioses paganos, y luego practicaban la inmoralidad. La puerta de la inmoralidad se encontraba abierta en las fiestas, y ahí está otra vez la gran ramera ofreciéndose, y cuanto cayó uno, cayó otra, y todos cayendo, siendo víctimas de la gran ramera. En medio de todos esos errores que se dan dentro de una congregación, también están los vencedores. Aquellos que deciden no manchar sus ropas y pelean, legítimamente pelean, como vimos la semana pasada. Usan la autoridad de Dios legítimamente en el nombre de Jesús, con la autoridad que de Él hemos recibido para establecer, mantener y proteger la identidad, no de la iglesia, sino de Cristo Jesús. Que no sea Él distorsionado. No, pues Cristo permite esto porque la iglesia lo hace. No, Cristo no permite eso. El que la iglesia lo haga no significa que Cristo lo permita. Tengamos cuidado con eso. Vencer el conflicto de la lealtad religiosa. Desde muy temprano los nuevos creyentes recibieron ataques de muchas direcciones. Debían defender su fe en Cristo, debían defender su fe ante la tentación de los muchos dioses, como miramos en el estudio de la mañana, el politeísmo, la adoración de muchos dioses. Y debían defender su fe ante el trono de Satanás que estaba ahí en Pérgamo. Apocalipsis 2:13. Es aquí donde se unen el poder secular y el poder religioso. Y no estamos lejos nosotros de eso, en esta sociedad, en este tiempo, con estos dirigentes que se tienen. En este país se está uniendo el poder religioso con el poder secular. Cuando los hombres son tentados a tomar el lugar de Cristo y comienzan a establecer leyes que también quieren que la iglesia se sujeta a dichas leyes. Ese es el poder del trono de Satanás. Si los imperios del mundo son mundanos, eso no significa que la iglesia también va a ser así. La iglesia tiene que vencer. Y sobre todo vencer el conflicto entre la iglesia y el mundo. Si los imperios del mundo son conocidos como imágenes de bestias, porque así actúan a veces los gobiernos, estas son sostenidas por el gran dragón. ¿Quién sostiene a estas bestias? ¿Quién sostiene a estos imperios? ¿Quién sostiene a estas naciones? El gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Satanás. Les da poder, les da autoridad. Y vaya que en estos últimos, desde que comenzó el 2024, hemos visto tanta gente que está siendo señalada, que está siendo juzgada y culpada por tantos desmanes que se han visto en nuestra sociedad. Ya no nada se puede esconder. Una de las bendiciones, podemos decir, de la tecnología es la siguiente. Dijo un mafioso de la mafia italiana, y pensé que eso ya se había terminado. Dice, le hicieron la pregunta a él, que por qué ahora es más difícil y ayer o en sus tiempos era más fácil. ¿Saben lo que él dijo? La comunicación. Ahora, en donde sea que estés, y tú no te das cuenta. Ese es el noticiero que le está quitando mucho trabajo a los canales de televisión. Hay más información en TikTok, más información en Instagram. Uno a veces sabe por esos medios de lo que está sucediendo allá en otros países, que cuando sale a las 8 de la noche en el canal TV Azteca o el favorito Univisión, Galavisión, no hay forma de. No hay forma de. Hay tanto chantaje, hay tanta maldad. ¿Quién sostiene a estos gobiernos? No podemos ser ingenuos. El gran dragón, el que tiene engañado a todo el mundo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. El príncipe de la potestad del aire. Él es el que opera en los hijos de desobediencia. Pero a veces uno como cristiano dice, no, eso es caricatura, eso es, dice el hermano Enrique Martorell, eso es Hollywood. No, hermanos, es una realidad. Es una realidad. Tenemos que vencer el conflicto entre la iglesia y el mundo.
El mundo entero está bajo el maligno. Siguen a la bestia, aceptan su autoridad y, como dice capítulo 13, versículo 8, la adoran. Adoran a la bestia. ¿Cuánto no se ha escuchado hoy en día también de gente que ha vendido su alma a Satanás? Sacrificios de sangre, sacrificios de niños, islas aquí, islas allá. Es una realidad, hermanos, que estamos viviendo. Uno no lo puede ignorar. No puede uno caminar sobre el mundo como que si estas cosas no existen, existen. El que tú y yo seamos protegidos es otra cosa que debemos darle gracias al Altísimo. Que protege a los nuestros, a nuestros niños, a nuestras niñas. Que tanto niño y niña han sido secuestrados. Solamente Dios sabe qué se hace con esos cuerpecitos. ¿Quién obra de esa manera? El gran dragón. Y aquellos que tienen la marca de él, 666. Está el mensaje de Juan en Apocalipsis. Pero a veces no queremos entender que a eso somos tú y yo llamados a vencer. A esas influencias que engañan, seducen, pero destruyen vidas, destruyen familias, dejan a personas en bancarrota, los llenan, invaden de vergüenza. Cuando uno comete esos actos, Dios guarde a la iglesia. Y gracias por su protección y gracias por el Espíritu Santo que guarda a nuestros hijos pequeños, a nuestras niñas. El mundo es malo, malo. Y por haberse multiplicado la maldad, a veces el amor se enfría. Son los hijos de otra persona, yo ni les conozco, no son los míos, no, hermanos. Hay que orar. Que Dios guarde a los nuestros y a todos los niños en general. Gracias a Dios, a estos hombres valientes. Esta película de Jim Caviezel, impresionante. ¿Saben qué? Me cortó el corazón. No sé si la han visto, no estoy haciendo propaganda. Y si Jim Caviezel me está viendo, pues que me dé un poco de dinero. Cuando estaban cruzando la frontera de Tijuana, está el americano manejando, está el inmigración, y luego le dice, ¿quién es el niño que está atrás? Oh, eso y dije yo, ¿a poco sucede eso en este mundo? Sí, hermanos, sucede en este mundo. Sucede en nuestras fronteras, en Ciudad Juárez, en San Isidro. Sucede en las fronteras de nuestros países, Centroamérica, Suramérica. ¿Quién vende a un niño, hermanos? El gran dragón. ¿Quién convence a que se quite la vida a un niño en el vientre? El gran dragón. El gran dragón. Gary Newsom, el gobernador del estado de California, él puso una billboard. ¿Saben lo que él dijo? Que Jesús había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para aprobar el aborto. Usó un versículo de la Biblia que es semejante al primero, que es el más grande mandamiento, para decir que si yo estoy en contra del aborto, no amo a mi hermano o a esa mujer. Eso es blasfemia. Esa es la influencia del gran dragón, de la gran ramera y de las bestias. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Y cómo el mundo se ha introducido a veces en la iglesia y nos constituimos, hermanos, enemigos de Dios. ¿Cómo hemos de vencer? Para terminar, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12:11. Yo quiero saber cómo vencer. ¿Y ustedes? Porque la lucha es intensa, es agotadora. ¿Cómo vencer? Jóvenes, jovencitas, ¿cómo vamos a vencer? Número 1, Apocalipsis 12:11. Y ellos, la iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiene poco tiempo. Porque Satanás lo que hace y lo hace ya, porque tiene poco tiene poco tiempo. Gracias a Dios por eso tiene poco tiempo. ¿Cómo le vamos a vencer? Número 1, por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Solo cuando la sangre de Jesús ha sido derramada sobre nosotros en nuestra salvación, podremos experimentar la victoria. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos? Por medio de la sangre del Cordero. Representa el sacrificio expiatorio de que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte, su derramar su sangre nos redime de todos nuestros pecados y nos otorga la salvación de nuestras almas. Aquellos que todavía necesitan salvación no están bajo el dominio, el imperio del príncipe, del rey de reyes y señor de señores, porque siguen al príncipe de este mundo. Pero tú y yo hemos vencido gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio expiatorio que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas que. ¿Cómo podemos vencer? Gracias al sacrificio de Cristo. La cruz de Cristo es lo que venció, dice Colosenses 2:14, si no mal recuerdo, que los exhibió públicamente en la cruz, venciendo sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo fue la victoria anunciada y proclamada sobre todos los principados y potestades en las regiones celestes. En otras palabras, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz fue el golpe de de Génesis 3:15. Esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás ¿dónde? En la cabeza. La única manera de destruir a una serpiente es pegarle ¿dónde? En la cabeza. Ahí los publicó públicamente el sacrificio de Cristo Jesús. Ese sacrificio para ti y para mí es un sacrificio expiatorio. Es ahí donde todos mis pecados son eliminados. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero número 2, no termina ahí. Vencer por medio de la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? Se refiere a la fe y confianza en Jesús como nuestro Salvador. Al creer en su obra redentora y proclamarlo, vencemos todas las fuerzas del mal. Ahora apelo a ese sacrificio, que la sangre de Cristo esté sobre nosotros cuando vamos al trabajo, cuando vamos nosotros a nuestros quehaceres, en donde quiera que nosotros estemos, lealtad al Todopoderoso. No nos vamos a dejar contaminar. Debemos dar testimonio de nuestra lealtad a Cristo Jesús. Es ahí donde se aplica sed santos en toda nuestra manera de vivir. Esta clase de lealtad embriaga las calles de la gran ramera. El gran testimonio de aquellos cuya alianza está con Cristo Jesús y no con Satanás, sino con Cristo Jesús. Por eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad del cielo. Ya no somos de este mundo. Hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Vivir, hermanos, para Cristo. Ese es el llamado. Y número 3, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, nos dice Juan. Esto indica que aquellos que han sido salvos por el sacrificio de Cristo, que siguen a Cristo y dan testimonio de Cristo, están dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Incluso si eso significa morir en Cristo. Como dicen en inglés, sold out to Jesus. Soy de Cristo. O sea que vivamos, o sea que muramos del Señor, ¿qué? Del Señor somos. Nuestro testimonio es el fundamento de una vida santa. Las calles están rociadas de sangre. Desde la sangre de Abel, dice Juan en Apocalipsis,
que la sangre de Abel clama a mí y la sangre de todos los santos clama a él. Las vidas que fueron entregadas por obediencia a Cristo Jesús, que fueron fieles hasta la muerte, la sangre de ellos da testimonio de esa fidelidad. En resumen, vencer por la sangre del Cordero implica confiar en el sacrificio de Jesús, vivir una vida de fe, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Decirle a lo negro que es negro, a lo blanco que es blanco, decirle al mundo allá, harás lo que quieras hacer, pero no puedes penetrar las filas del ejército de los 144,000, porque no soy yo solo. Somos un ejército que luchamos por la causa del Todopoderoso. Y si morimos en la lucha o en la guerra, morimos como mártires, con honor, con lealtad y con firmeza. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Bueno, al que venciere, dice Jesús, se sentará conmigo. Así como yo he vencido y me senté a la diestra de mi Padre. Al que venciere, yo le daré que alargue su mano y tome del árbol de la vida. Al que venciere. Al que venciere, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de todos sus santos ángeles. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. Al que venciere, yo pondré el nombre de mi Padre en él y mi nombre nuevo en él. Al que venciere, heredará conmigo todas las cosas. Al que venciere. Pero dice Juan, pero los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los abominables, los fornicarios y los mentirosos tendrán su parte, pero en el lago de azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes estarán fuera, no estarán ahí. Los abominables, los hechiceros, los fornicarios, los mentirosos tampoco estarán ahí, porque vivieron una vida de mentira. No quisieron darse a conocer como lo que son, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por Cristo. ¿Por qué tenemos el don del Espíritu Santo? Por Cristo. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Por Cristo. Por Él, por Él, por Él, por Él lo tenemos todo. ¿Por qué no vencer en su nombre? ¿Qué cosas, hermanos, en tu vida, hermana, tienen que ser vencidas? Porque yo sé, y te lo digo con toda honestidad, ninguno aquí es perfecto. Comenzando con su servidor. Y nadie guarda las cosas de Dios como debemos. Pero nos esforzamos. Luchamos. Vencer, hermano. ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes agotada? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe? ¿Tienes pocas fuerzas? Retén eso poco que tienes. No desmayes, porque el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no se tardará. Él viene pronto. Jesús dijo, vengo pronto, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea qué. Sea su obra, yo los voy a recompensar. Al que venciere, yo lo voy a recompensar. Pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Hermano, pues es difícil, yo sé. Bienvenido al club, bienvenido. Es difícil, pero no es imposible. Con nuestras fuerzas todo será difícil, pero Dios en nosotros lo vamos a alcanzar con la ayuda de Él. Por eso pongámonos de pie, como un ejército. Cantemos loor y alabanza a su nombre. Pero si alguno en esta mañana sientes que ya no puedes, aquí estamos, hermanos, hermanas, para eso estamos aquí. Hay un dicho que dicen del árbol caído, ¿qué? La leña.
¿Se le quiere hacer qué? No, ¿se estás caído? No, no. Hay de aquel que quiera hacer eso. Somos llamados a levantarte. A levantarte. Y el que piensa que está firme, nomás mire que no caiga. El llamado entonces es a vencer en el nombre de Cristo. Por la sangre, por el testimonio y menospreciar nuestras vidas. Solamente así vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Este ejército, la iglesia, que es la esposa, te dice, ven, ven, para que tus ropas sean emblanquecidas en la sangre del Cordero y vengas a ser hijo de Dios y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si tú vences, Jesús promete, al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Al contrario, lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Hay que luchar, hay que luchar. Si ayer caíste, si el dragón, la ramera, la bestia ha hecho estragos en tu vida, ayer, no dejes que hoy continúe. Hoy pon un fin. Hoy, en el nombre de Cristo, pon un alto a ese estilo de vida. Porque con Dios todo es posible. Pero hagámoslo, hermanos, y no hablemos nada más. No es un mensaje para irnos, que sí, ya se me olvidó. No, hermanos, esto se trata de vida o de muerte espiritual. Y nadie quiere vivir una eternidad separado de Dios, ¿verdad que no? Hay que estar con Cristo mientras cantamos el himno de invitación.